A esta hora, en una mañana fría en la capital de la República del Ecuador, con ligera llovizna, hacemos contacto gracias a la tecnología con nuestro siguiente invitado. Se trata de Juan Bareles, él es vicepresidente de la Central Sindical CEDOCUT, a quien agradecemos por atender esta invitación. Mi estimado Juan, desde el estudio central de Conecta TV Radio Online y este espacio Diálogo Abierto, le saluda Jorge Ñacato. Lo hemos invitado para analizar un tema que va a la consulta popular y que está relacionado con el trabajo por horas para un mecanismo, se ha dicho de parte del gobierno central, para incrementar las fuentes de empleo en nuestro país, porque hay más de 5 millones de desempleados, en su gran mayoría jóvenes, y este es uno de los mecanismos que el gobierno ve para ese objetivo. La pregunta de cajón, mi estimado Juanito, es cuál es su lectura en torno a esta propuesta gubernamental que, como digo, va a consulta popular. Le escuchamos. Buen día. Muy buenos días. Gracias, Jorge. Gracias y a todos quienes nos ven y nos escuchan por Conecta TV. Bueno, la CEDOCUT ha venido sosteniendo, creo que desde hace mucho tiempo, desde que se propuso este tema del trabajo por hora, de la eliminación del contrato permanente para incluir nuevamente el contrato a plazo, ha venido sosteniendo y sostenemos porque creo que es necesario aclarar y aclararlo de una manera que la gente lo entienda. Esta propuesta que hace en la pregunta número 10 el gobierno del presidente Noboa ya nos hizo la misma propuesta nos la hizo el señor Lasso y la publicitó durante todo su gobierno. Y el pueblo no le aceptó. Si no lo hubiera puesto por supuesto, en la consulta y la hubieran ganado. No la aceptó. Y no la aceptó porque miren la tropelía que dice jurídicamente la pregunta 10. Dice que si estamos de acuerdo con que se enmiende la Constitución y se reforme el Código del Trabajo para regular los contratos de trabajo a plazo fijo y por hora, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador. Entre el mismo empleador y trabajador. Y después dicen que nosotros estamos en desacuerdo solamente porque tenemos empleo y no queremos que hayan trabajadores que puedan ingresar a laborar en lo que le llamaba el arquitecto Donoso la chambita, ¿no? La pega, ¿no? Eso realmente desnaturaliza la realidad nacional y pretende hacernos pensar, o sea, es una pregunta que psicológicamente lo pone al pobre hombre joven o a la mujer madre, digamos, jefa de hogar, le pone en una circunstancia, estos no quieren ni siquiera que me den un trabajito. No, es que en realidad lo que el Ecuador necesita es el pleno empleo para desarrollar las potencialidades del Ecuador. No necesita trabajar por ratitos. Mire, nosotros le hemos presentado al gobierno nacional a través de la ministra de Trabajo en diciembre del año pasado, a pocos días de que el gobierno se inicie su administración, hemos presentado un proyecto de un pacto por el empleo. Eso es lo que ellos no quieren decir. No es que nosotros no hemos hecho propuestas, le hemos dicho que nos sentemos a negociar, que nos sentemos a analizar, que nos sentemos con empleadores, gobiernos y los dirigentes de los trabajadores a ver qué es lo que requiere el país. El país no requiere trabajar de poquito, el país requiere trabajar mucho para salir de este atolladero. Necesitamos producir más, no producir en poquitos, en tiempitos, en chambitas, no. A nosotros lo que nos preocupa es cuál es la intencionalidad que tiene el gobierno nacional y los anteriores, de por qué pretenden simplemente precarizar el trabajo en el Ecuador para ganar más y para sostener el ejército de desocupados
porque todas las condonaciones de deudas que se han hecho ha sido bajo la premisa de que los ricos no pagan los impuestos porque van a invertir esos valores en trabajo, van a invertir esos valores en producción, van a invertir esos valores en crear puestos para los jóvenes. Pero en la práctica, Jorge, en la práctica que hemos visto en los últimos 7 años de gobierno que han habido en esto, no ha habido creación de empleo. ¿Por qué? Porque el empleo no se crea con leyes, el empleo se crea con inversión productiva, bajando la tasa de interés, permitiendo que las pequeñas y medianas empresas, que son los que generan el mayor número de empleo en el Ecuador, puedan funcionar. Que a ellos tenemos que hacerle una regulación laboral especial, hagámosla, pero no sometamos a los jóvenes que están hoy en el desempleo, no los sometamos a la discriminación que es inconstitucional, porque no es solamente el articulito ¿cómo se llama? De la pregunta 10, no, van a tener entonces que reformar toda la Constitución a nivel transversal. ¿Por qué? Porque los derechos están en sentido transversal en nuestra Constitución de la República. Por ello, nosotros le decimos, no es que estamos en desacuerdo de que se creen empleos, de que hayan oportunidades de trabajo. Le hemos dicho que, por ejemplo, para los jóvenes que estudian en las universidades, se creen en los campus universitarios, ¿no?, los centros de teletrabajo para que los jóvenes puedan laborar después de sus horas de clase y que se establezca un rango de tiempo de trabajo para que esos estudiantes que trabajan tengan por lo menos una suma necesaria, suficiente para poder seguir estudiando y generar también con esfuerzo un valor que les permita subsistir. ¿Qué va a hacer un trabajador que labora por hora, Jorge? ¿Acaso que él cuando sube a un colectivo, cuando sube a un transporte, va a llevar una credencial, va a decir, yo soy trabajador por hora, cóbreme la mitad? ¿Qué va a decirle al tendero? ¿Qué va a decirle al supermercado? ¿Qué va a decirle al que vende ropa? Yo soy trabajador por hora, véndame a mitad de precio. ¿O acaso el trabajador por hora no va a desayunar, a almorzar y a merendar? No tiene a sus hijos en la escuela, no tiene que atender la medicina necesaria para sus madres, para sus padres, para sus abuelos. Señores, lo que estamos queriendo es crear una conciencia torcida, como ya lo hizo en su época, hace más de 30 años, el señor Rodrigo Borja con la ley 133, que fue la que generó, y a partir de 133 se generó justamente la precariedad laboral en el Ecuador. Hoy lo que quiere es legalizarse constitucionalmente que se puede no explotar al trabajador que no tiene hoy empleo, discriminando. Juan, pero ¿dónde quedan los instrumentos internacionales que también protegen los derechos laborales? La OIT está permanentemente hablando sobre estos temas de derechos laborales para los trabajadores del mundo, pero acá en nuestro país poco o nada se respeta, Juan. Mire, el problema es que el único organismo tripartito que funciona de las Naciones Unidas es la Organización Internacional del Trabajo. No hay otra organización de Naciones Unidas que funcione de manera mundial. Sin embargo, lo que hace la OIT en los estados es simplemente una asesoría, una recomendación y sus convenios internacionales que estarían por encima incluso de la Constitución, porque así lo establece la Constitución, tienen una validez en nuestro país, pero todo eso se quiere hacer tabla rasa. O sea, en este momento, con una pregunta como la que está proponiendo el presidente Noboa en la consulta, se va a echar por la borda todos los derechos que tienen las personas a tener un empleo digno, a desarrollar sus potencialidades, y lo peor que se está diciendo es que con esto se va a reducir la pobreza. Claro, se va a reducir la pobreza súper explotando al más joven, súper explotando a la mujer trabajadora, porque lo que se está diciendo en la pregunta es que con el mismo empleador, ¿no es cierto?, a quien le van a poner la posibilidad de decirle al trabajador, señor,
o me firma este nuevo contrato, ¿no? O simplemente lo liquido, porque yo tengo ahora esta ley que me permite contratar a uno nuevo, ¿no es cierto?, que va a hacer lo mismo que usted, pero que me va a costar menos. Es decir, es un trabajador precario, es un trabajador discriminado que, como es joven, puede tranquilamente contratarlo a plazo fijo, porque mire usted, combinan el contrato por hora y el contrato a plazo fijo. Es decir, que van a volver a contratarlo por un año y al año lo van a despedir y van a volver a contratar. Así es como quieren hacer patria, así es como quieren hacer, digamos, equidad. Así lo que están haciendo es precariedad, y la precariedad trae consigo un problema social que al final de cuentas lo que vamos a hacer es levantar todo un proceso de lucha social, porque esa gente se va a rebelar. Nosotros lo que hemos dicho es que busquemos potenciar las industrias más importantes que tiene el Ecuador, que es la industria de alimentos, donde hay que invertir para no seguir exportando en caja, para no seguir exportando en cantidades como materia prima, sino que hacer que esa materia prima lleve ese producto un mayor componente de trabajo, para que eso tenga un mayor valor y que pueda entrar a mercados internacionales, y que nosotros tengamos una mejor remuneración en todos los niveles. Hemos dicho construcción, hemos dicho turismo, hemos dicho teletrabajo. ¿Para qué? Para que se genere empleo, pero empleo digno. Esa es nuestra propuesta, y por eso que nosotros vamos a decirle al pueblo ecuatoriano que esta pregunta es una pregunta que la viene haciendo Moreno, la viene haciendo Lasso, y que la está proponiendo el señor Noboa. ¿Por qué será? Porque ellos quieren tener un ejército de desocupados para ellos hacer una política de empleo favorable solo al gran empresario. Juan, la ministra del Trabajo ha estado posicionando en estos últimos días en el debate público el costo por hora de trabajo que se pretende aplicar. Empezaron con $1.80, después fueron $3, $3.60, ahora son $6 por hora, tratando como un poco de desviar la atención de la gente o captar el interés mientras más sube el costo por hora en trabajo. ¿Cómo lo miras tú, Juan? Lo que ellos dicen, ¿no es cierto? Y que detrás de ello está lo que se oculta, es que no se establecen parámetros, por ejemplo, parámetros para la seguridad social. ¿Ya? ¿Quién va a correr con la seguridad social en el trabajo por hora? ¿Y cuánto es en la actualidad el trabajador que labora por horas va a pagar el 20.60, que es el 9.45 del trabajador y el 11.15 del empleador? O si es que esto que le beneficia al empleador, ¿no es cierto?, va a correr exclusivamente por el tiempo que dure el contrato a plazo fijo por hora, va a correr este 20.60, que es el valor del aporte mensual que tiene el trabajador, ¿no es cierto?, en derecho a la seguridad social. Eso hay que preguntarle. Hay que preguntarle si eso está dispuesto el empresario, a quien le van a dar un beneficio de tal magnitud, si va a correr con este 20.60, que es el aporte individual y patronal del trabajador que va a tener esta condición. Segundo lugar, no es verdad que solamente hay que sumar la proporción del salario más la proporción del 13º más la proporción del 14º. No. Nosotros tenemos que sumar todos los beneficios sociales, porque si no estaremos hablando de un trabajador con discriminación. Este trabajador tiene que ganar el mínimo de lo que el trabajador está en la actualidad. Imagínense usted, Jorge, que estamos nosotros hablando de que hoy el trabajador que gana $460 en salario nominal, el salario real, de acuerdo con los estudios del Banco Central, es apenas de $299, el valor
digamos, el valor que tiene en cuanto al poder adquisitivo de compra que tiene un trabajador que gana 460, menos de $300. ¿Por qué entonces no se establece un valor, ¿no? Un valor nominal que esté por encima, por lo menos, de los 460 para lograr tener un valor racional? No, lo que quieren en la práctica es precarizar el trabajo y aprovecharse del ejército de desocupados, que, como usted lo acaba de decir, hay más de 5,000 personas desocupadas y que están ávidos incluso de la superexplotación. Por supuesto que sí, pero eso no puede ser una política de Estado. La política de Estado tiene que ser acorde a lo que dice la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Artículo 3, que el Estado está obligado a darle las mejores condiciones de vida a los ecuatorianos, no las peores, sino las mejores condiciones. ¿Y eso qué significa? Eso significa darle educación, salud y empleo, pero todo de calidad. Y si nosotros estamos en una crisis, pues arrimemos los hombros todos. No puede ser que el gobierno nacional solicite a la Asamblea que se le condone 4,000 millones de dólares a los más ricos cuando se nos quiere someter a los más pobres al trabajo por hora y a plazo fijo, sin beneficio social y sin beneficio de la estabilidad laboral. Juan, ahora, esto va a consulta popular y ahora mismo el presidente de la República tiene una alta aceptación popular y la historia nos dice que la gente termina votando cuando un presidente tiene alta aceptación popular en favor del presidente. No necesariamente analizan las preguntas. Juan, ¿cómo se frena esta posibilidad de que se apruebe este tema del trabajo por horas? Jorge, yo le quiero solamente recordar a usted y a los ecuatorianos que lo mismo pasó con el Seguro Social cuando el presidente Sisto Durán Ballén, quien gozaba entonces de una muy buena popularidad después de ni un paso atrás, y propuso, pensando de que tenía la gran popularidad y que iba a ganar la consulta, para privatizar el Seguro Social y entregarle a sus amigos banqueros para que hagan y deshagan de la seguridad social en el Ecuador. Y los trabajadores y el pueblo ecuatoriano le dijo no en la consulta a Sisto Durán. Le dijo no se meta con la plata de los trabajadores. Desde ahí nosotros llegamos al convencimiento que la gente no es tonta. ¿Usted cree que la gente que está hoy sin empleo va a votar porque le paguen una hora de trabajo sin decirle? No, porque eso es lo que hasta ahora no han dicho. ¿Cuáles son los límites de horario de trabajo por hora? Si dice que ahora que va a ser $6 la hora, ok, ¿cuántas horas va a laborar ese trabajador por día? ¿Y esto cuánto va a significar por mes? Que por lo menos no deje de significarle el mínimo, que es $460. Entonces es otra cosa. Pero tal como lo están proponiendo, que es justamente cambiar al trabajador estable por un contrato por hora o a plazo fijo, que si no lo aceptas, simplemente pásate por la ventanilla a recoger tu liquidación. Entonces la gente le va a decir no. Y nosotros nos encargaremos de decirle a la población, de decirle al trabajador y a su familia, que esto no es sino una forma de quitarle los pocos derechos que le quedan al trabajador, porque hoy lo persiguen a la pobreza con armas y los meten a la cárcel, porque la pobreza tiene color, porque la delincuencia aquí es solamente para los de poncho y para los de a pie, pero no para los ricos, que son los responsables de la pobreza que tiene, la gran pobreza que tiene el Ecuador. Por eso nosotros le decimos, hay que hacer una propuesta, pero una propuesta racional. Yo creo que el presidente debe, antes de enviar al CNE, debe de llegar a un raciocinio y decir, no, yo lo que voy a hacer en vez de esta pregunta es
con decreto bajar las tasas de interés, ¿no? Que son exclusivamente para la producción. No digo las tasas de interés bancarias, no. Los que son para producción, voy a pedir que eso que nos están dando, en vez de que nos manden armas, que nos manden máquinas, que nos manden equipos de producción, para que los jóvenes aprendan en el SECAP, que hay que rehabilitarlo, que hagan una reforma educativa para que vuelvan los colegios técnicos, para que haya una reforma educativa en las universidades, para que hayan facultades de industrial y de tecnología, porque eso es lo que quieren los jóvenes. Los jóvenes quieren aprender a trabajar con las nuevas técnicas, no quieren que les regalen. Preguntémosle a los jóvenes si quieren que les den dádivas. No, los jóvenes quieren es mejorar su condición académica, mejorar sus condiciones de estudio, para luego poder conseguir un mejor empleo, para tratar de eliminar el gran éxodo que se ha producido en los últimos años, donde más de 3 millones de ecuatorianos han salido, y la mayoría jóvenes que se mueren en el camino, prefieren morirse en el camino a quedarse aquí a ser considerados delincuentes porque no tienen empleo ni tienen estudio. Esa es la realidad del país. Por eso nosotros, desde la CEDOCUT, le decimos que responsablemente esta propuesta debe ser sacada, porque además que es hasta inconstitucional, porque esto no es una enmienda, es una reforma constitucional, y la están proponiendo vía enmienda, y de aprobarse en el supuesto no consentido, van a tener que los señores jueces constitucionales desecharla. ¿Por qué? Porque no están haciendo enmienda a un artículo, están haciendo una reforma constitucional de manera transversal a toda la Constitución, porque son derechos fundamentales. En ese sentido, para nosotros, estamos visitando las distintas provincias, los distintos sindicatos, las distintas organizaciones sociales, diciéndoles, este es un engaño donde nosotros más es lo que perdemos que lo que realmente vamos a ganar. Por ello, para nosotros, el trabajo por hora y el trabajo a plazo, lo que es la precarización laboral, Jorge. Con eso me quedo, mi querido Juan. Le agradezco mucho.